Hola empresarios, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Díaz y soy promotora de conciertos y festivales de música. Y hoy vamos a hablar sobre cómo funcionan las giras internacionales. Cuando un artista o un grupo musical quiere llegar a nuevos mercados, ¿qué mejor para hacerlo que una gira internacional? Con el fin de poder llegar a nuevas personas, a nuevos países y a nuevas ciudades, lo primero que ustedes deben hacer es tener claro qué los hace diferentes y qué los hace especiales. Adicionalmente, es importante que se pregunten, ¿tengo música lista para tocar en vivo? ¿Tengo suficientes canciones? ¿Tengo canciones o un disco ya grabado para mostrar? ¿Tengo videos de mi música en vivo? En segundo lugar, deben analizar a qué mercado quieren llegar, a dónde quieren ir y por qué. Una buena manera de analizar esto es buscar dónde están tocando artistas o bandas similares a sus proyectos, o buscar dónde comenzaron tocando estas bandas. En principio, es recomendable buscar países cercanos y que se han interesado previamente en propuestas musicales de Colombia, como por ejemplo México, España y Estados Unidos. Otra buena manera de analizar cuál podría ser su próximo lugar es fijarse quiénes son sus seguidores. ¿Los están siguiendo o los están oyendo personas o fans de otros países? Tras analizar esto, es importante entender las diferencias entre vender o desarrollar mi proyecto. Vender es la respuesta al interés o a la demanda de compradores sobre un proyecto musical. El comprador en este caso es quien busca al artista. Por otro lado, desarrollar es cuando el artista debe investigar a dónde quiere llegar y a dónde quiere ir. Se debe hacer un análisis de los mercados potenciales. Si un proyecto musical quiere abrir nuevos mercados, deben definir una persona que esté a cargo de representar al artista ante posibles compradores. Para esto existen dos personas o dos roles que están involucrados en la venta del show de un artista. Por un lado están los agentes, quienes tienen como principal objetivo buscar oportunidades de trabajo para los artistas. El agente sirve como un intermediario entre el artista y posibles compradores y tiene la autorización de negociar y realizar contratos en nombre del artista. El agente tiene un portafolio de músicos, es decir, que no trabaja únicamente para una misma persona o un mismo artista. El agente trabaja en territorios específicos según lo acuerde con él. El manager es quien está en constante comunicación con el agente para definir los negocios que más benefician al artista. El manager es quien está a cargo de la logística y de la internacionalización de las giras. Es quien debe organizar al artista para que así el artista pueda dedicarse a lo que realmente sabe hacer, que es tocar. Estos roles están diferenciados y definidos en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, en Colombia y en Latinoamérica, la mayoría de las veces el manager y el agente son la misma persona. Sin embargo, puede que muchos proyectos musicales cuenten o no con un manager. Si ustedes ya cuentan con un manager o cuentan con un agente, es importante que esta persona sepa y entienda cuál es la propuesta musical del artista. Analizar las preguntas anteriores o, por ejemplo, dónde podría funcionar su música, a qué artistas podría abrirle sus conciertos o con qué artista podría ser el telonero de toda la gira. Si aún no cuentan con un manager, es importante definir quién va a desempeñar este rol. Puede ser uno de los integrantes de la banda o una persona externa, pero es muy importante que definan quién va a desempeñar esta labor. Debe haber una cabeza que dirija el proceso de búsqueda y que lidere el camino. Todos pueden aportar, pero si no hay un líder, al final no habrá realmente un buen resultado, porque podrán caer en desorganización. Mientras el manager adquiere experiencia, si aún no la tiene, será importante que tenga mucha dedicación para entender cómo es la mejor manera de dar a conocer la banda internacionalmente. Tras definir esto, surge la pregunta sobre cómo dar a conocer su proyecto y cómo buscar oportunidades por fuera. En primer lugar, y como mencionado anteriormente, deben revisar dónde han tocado artistas similares y deben ponerse en contacto con el promotor del evento para hablar sobre la posibilidad de participar en sus eventos. También pueden buscar artistas que vayan a hacer una gira y hablar con ellos si les interesaría tener un telonero para todos sus conciertos. En tercer lugar están los mercados musicales. Estos son espacios de encuentro e intercambio de propuestas musicales entre compradores y entre vendedores. Se caracterizan por tener espacios de encuentros uno a uno entre los artistas y los interesados en comprar un proyecto musical. El objetivo de estos eventos es poder ampliar la red de contactos y dar a conocer un proyecto de un artista o de una banda. La cuarta opción es poder buscar con quién trabajan las bandas emergentes de otros países. ¿Tienen agencias de booking, sellos o agencias de marketing? Un muy buen comienzo es poder establecer contacto con estas agencias para ir abriendo mercado en otros lugares. Una vez hayan logrado concretar una gira internacional, se debe planear y definir cómo será la logística de exportación. Para la planeación del tour, si para esta parte del proceso aún no cuentan con una figura de manager, es muy importante que designen a alguien, preferiblemente diferente al artista o a la banda, para que desempeñe este rol. El manager debe estar a cargo de toda la planeación del tour del artista. Es por eso que una vez finalicen las negociaciones, debe continuar con esta planeación, incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente. En primer lugar, los viajes, incluyendo fechas y horarios. Si hay prueba de sonido, debe definirla, cuál es su hora y cuál va a ser la fecha y la hora del show.
Asimismo, debe definir el tema de hospedaje, hoteles y cantidad de habitaciones. Para el manager poder organizar y plasmar toda la información referente a la gira, debe crear un documento que se llama Tourbook. Por otro lado, el artista y el manager deben definir el rider y la producción del show. El rider es un documento que define los requerimientos para la presentación de una banda o de un artista. Si van a tocar en bares o si van a tocar en una arena, ¿cómo esto influye en su puesta en escena? Para definirlo, deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, el espacio de la tarima donde van a estar tocando, con quienes viajan desde su país o desde su ciudad de origen, qué es realmente necesario para su show o qué es imprescindible, qué equipos necesitan realmente o qué podrían no tener y no afectaría el show, les dan los costos para poder viajar con ingenieros y personal diferente a la banda o necesitan que alguna de estas labores las haga alguien local al lugar a donde van a ir. El rider es muy importante que lo tengan tanto en inglés como en español. En el día a día, la mayoría de las acciones que tomamos son negociaciones. A dónde vamos o a dónde queremos llegar, todo hace parte de una negociación. Por esta razón, en el momento de entrar a negociar es importante definir lo siguiente. En primer lugar, deben definir los honorarios que va a recibir el artista. Por un lado, pueden ser fijos, es decir, que no dependen del resultado del show o del evento. O por otro lado, pueden ser variables, que es cuando el valor que recibe el artista por su presentación depende del resultado del evento o de la venta de boletería. ¿Cuáles son los costos asociados y quién los cubre? Acá deben tener en cuenta los gastos de hospitalidad, incluyendo tiquetes aéreos, visas, hoteles, transporte local, viáticos y las comidas. Y por el lado de la producción técnica, deben definir si el sonido, las luces, el video y el backline lo cubre el promotor o si lo deben cubrir ustedes. Por último, deben definir si hay venta de ancillarios y si ustedes reciben algo de esto. El contrato debe incluir y dejar plasmada toda la negociación, ya sea con un promotor, con un artista o con una agencia. ¿Qué debe incluir el contrato? Primero, debe tener la fecha y la hora del show, quién cubre los gastos de producción técnica y los gastos de hospitalidad. En este punto deben definir cantidades y si la otra parte es quien cubre estos gastos. Por ejemplo, definir número de noches de hotel y número de habitaciones. Si la negociación incluye viáticos, el número de tiquetes aéreos y quién cubre las comidas. Por otro lado, es importante que definan qué pasa en caso de cancelación, cuáles son las causales de cancelación permitidas y en qué caso aplica la fuerza mayor. En casos de cancelación deben definir si ya se ha incurrido en gastos. Si esto fue así, ¿quién debe asumir estos costos? Si aún el artista está en camino a la ciudad del show o no ha salido de su país de origen, ¿qué pasaría? Si el artista ya salió y está listo para tocar, ¿qué pasa en este caso? Por el lado del merchandising, deben definir si ustedes pueden vender o cuál va a ser la comisión que les van a cobrar. Por último, deben tramitar pólizas o deben tramitar seguros. Es muy recomendable que todas las personas que viajen tengan su propio seguro médico. Los términos de pago también deben quedar plasmados en el contrato. Si ustedes van a recibir un anticipo o si el pago va a ser después del show. Si no hay un anticipo y el promotor cobre alguno de los gastos, él los va a pagar antes del show, y si es un door deal o un pago variable, significa que ustedes siempre van a recibir el pago después del show. Por último, es muy importante que definan la promoción y cómo van a manejar sus redes para prepararse y darse a conocer en el lugar a donde van a ir. Deben tener artes, videos y lives de Instagram o Facebook para poder interactuar con todas las personas. Teniendo en cuenta estos pasos, van a poderse preparar para las giras internacionales y comenzar a abrir nuevos mercados en la industria musical.